Bien, muy buen día, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta nueva clase. Hoy vamos a estar presentando la información que corresponde a las diferentes constituciones que se dan y la forma en que se encuentra constituida o se encuentra dividida. Por ejemplo, vamos a hablar sobre lo que es el contenido de la Constitución, en este caso de la Constitución guatemalteca. Vamos a hablar acerca de la Constitución guatemalteca en el caso de la forma en que se encuentra dividida, ya que esta pues se encuentra dividida en dos partes principales, que es la parte dogmática y la parte orgánica. También hay autores que la dividen en parte dogmática, en pragmática y orgánica, pero nosotros vamos a tocar únicamente los temas de la parte dogmática y la parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, es la parte de la Constitución que define los derechos fundamentales del individuo, el sujeto de la soberanía y el ideal político del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Acá se devela o se trata de velar por la información que cada uno de los sujetos, hablemos de la persona, hablemos del Estado, de cada uno de los individuos que se tienen dentro de lo que es la población, tienen como derecho. En clases anteriores, sobre todo en la primera unidad, nosotros veíamos acerca del derecho a la vida, del derecho a la protección, de lo que es el artículo 28, derecho a la petición. Son derechos que nosotros tenemos como seres humanos, como individuos, y que esto nosotros podemos luchar para que de esta manera el Estado cumpla con sus obligaciones. También se habla acerca del sujeto de la soberanía y en este caso precisamente lo que es el Estado. Podemos mencionar que el Estado pues tiene el ideal político, pero también se encuentra referido a lo que es su libertad, su soberanía, el poder decidir, estar libre de decidir y que no esté sujeto directamente a otros estados, a otros gobiernos, a otros países. Si bien es cierto, Guatemala está adherida a distintos convenios internacionales, pero esto no significa que se tenga que violentar los derechos dentro de lo que es el territorio guatemalteco. También tenemos la parte orgánica. Dentro de la Constitución es la parte que comprende la organización y la regularización del funcionamiento de los poderes del Estado. Recordemos que el Estado de Guatemala está dividido en lo que se refiere a la parte ejecutiva, a la parte legislativa y a la parte judicial. Los poderes del Estado, en este caso, que son los tres poderes que nosotros conocemos básicamente, conocemos que la parte del Ejecutivo, pues está basada al señor presidente y a todos los ministros de Estado y toda la parte que con él conlleva el gobierno. También se encuentra dentro de lo que es la parte orgánica, dentro de otro de los poderes del Estado, lo que se refiere a la legislación. El legislativo, el poder legislativo, como bien sabemos, es el poder que se encarga de poder funcionar, poder hacer, velar, poder crear, poder decidir por nosotros, creando o emitiendo leyes. Estas leyes, en su mayoría de ocasiones, siempre deben de ser propuestas por una entidad. Puede ser una iniciativa de ley y como ustedes ya hicieron esta investigación respectiva, hemos visto que tienen iniciativa de ley el Ejecutivo, el Legislativo como tal, porque es el ente principal para poder tener iniciativas de ley, también el Poder Judicial y también la Universidad de San Carlos de Guatemala. Principalmente es una de las instituciones fuera de los tres poderes en las cuales se pueden emitir una iniciativa de ley. Como podemos ver, también se encuentra el poder legislativo y el poder ejecutivo, que son los que ya los mencionamos, pero también se encuentra el poder judicial. El Poder Judicial, todo lo que es el organismo de justicia, Corte Suprema de Justicia, todo lo que son juzgados,
Esta es otra parte del poder del Estado. Recordemos que la parte judicial es aquella que vela porque se respeten los derechos y se puedan sancionar aquellas actividades anómalas en las que nosotros estemos violentando derechos constitucionales o bien cualquier otra ley que esté plasmada en alguna normativa. Es por ello de que entre los tres poderes que está dividido, se puede tener, llamémosle así, un balance, ya que no se encuentra todo el poder delegado únicamente a una organización. Dentro de los tres poderes, nosotros podemos dividir todo lo que se refiere al buen funcionamiento de Guatemala. Cabe mencionar que cuando hablamos de la Constitución Política de la República, pues esta como tal se puede clasificar. Por ejemplo, las constituciones se clasifican en, y cuando hablamos las constituciones no se refiere de que solamente Guatemala tenga constitución política. Estamos hablando que todos los países tienen una constitución o carta magna, denominada de esta manera, para que se pueda regular todas las especificaciones o leyes principales inherentes, derechos inherentes a una persona o bien al Estado. Estamos hablando que las constituciones se clasifican en constituciones rígidas y constituciones flexibles. Esto en su primer plano podemos determinar que las constituciones rígidas van a ser aquellas que están normadas y que se encuentran estructuradas a una manera de que no se pueda salir de esa parte, no se puede violentar ninguno de los aspectos que se encuentre plasmado dentro de esa constitución. Pero cuando hablamos de que es rígido, quiere decir de que ningún otro poder o bien otra organización puede entrar a opinar dentro de ellas. Mientras que hay constituciones flexibles, las cuales pues pueden haber organizaciones en las cuales pueden dar opiniones, por ejemplo, derechos humanos, pueden emitir observaciones, hablemos de la ONU, entre otras características, ¿verdad? Esto es donde nosotros dividimos la constitución rígida y la constitución flexible. También hablamos acerca de las constituciones escritas y las constituciones no escritas. Por ejemplo, Guatemala tiene una constitución escrita. Nosotros la conocemos como Carta Magna, es la constitución política de la República. La conocemos de forma escrita, es una normativa de ley, es una principal, es la ley principal o suprema que contamos en Guatemala. Esta es una constitución escrita, ya que la podemos ver, podemos tener en su articulado todas las normativas, podemos develar la información que infiere a cada uno de los seres humanos y de igual manera podemos determinar qué es lo que nos beneficia como derechos, pero también podemos determinar cuáles son las obligaciones. Mientras que las constituciones no escritas no es porque no se encuentre una base, sino que en su mayoría se conoce que existe la ley y que esta misma ley se va a tener que cumplir. La diferencia es que no precisamente se va a encontrar escrita. Por ejemplo, nosotros podemos develar lo que es una instrucción, una ley, una normativa. Sin embargo, no precisamente tiene que estar escrita. Por ejemplo, una norma que se encuentre en su casa es lavarse las manos correctamente. Usted sabe que lo debe de hacer. Sin embargo, no debe de estar escrito para que esto se deba de cumplir. Entonces, asimismo, es como nosotros podemos ejemplificar lo que son las constituciones no escritas, ya que estas sabemos que se encuentran las normativas, se encuentran las leyes y se encuentran todos los lineamientos, aunque no las podamos ver de una forma escrita para poder seguir paso a paso cada uno de los aspectos que en ellas se encuentran. También se denominan constituciones desarrolladas y constituciones sumarias. Cuando hablamos de constituciones desarrolladas, van a ser aquellas en donde nosotros vamos a poder tener la capacidad de crearla, de redactarla,
de ir analizando cada uno de sus articulados y de igual manera poder establecer cómo va a irse desarrollando o cómo va a ir creciendo cada una de ellas. Recordemos que cada uno de los artículos se debe de estudiar respectivamente si es conveniente o no, si procede o no, si realmente va a favorecer a la persona, al individuo, o si va a favorecer a lo que es el Estado. Quiere decir de que lleva un proceso amplio para que ésta se pueda desarrollar. Aparte de ello, también se encuentran las constituciones sumarias. Cuando hablamos de una constitución sumaria, va a ser aquella en la cual toma partes de otras constituciones y estas se van a dirigir a estar captando información un poco de la constitución. Por dar un ejemplo, un poco de la constitución norteamericana, un poco de la constitución guatemalteca, un poco de la constitución española, etcétera, etcétera. Estas van a ser constituciones sumarias. Ya hemos hablado acerca de las constituciones rígidas y las constituciones flexibles, pero acá vamos a hablar directamente de la rígida. Como lo hemos mencionado, en algunos sistemas políticos se imponen en las reformas de las leyes constitucionales, principalmente formalidades que no existen para la reforma de las ordinarias. ¿Qué quiere decir con esto? Con el objeto de aumentar su fuerza legal y asegurar su estabilidad, se crean normativas de que van a delimitar la reforma de la misma Constitución. Quiere decir de que para que esta Constitución pueda ser reformada, debe establecerse una asamblea constitucional. No puede venir el legislativo y decir, bueno, la vamos a reformar. No puede venir el ejecutivo e indicar que se va a reformar. No puede venir un aspecto judicial y indicarte que se va a reformar, sino que debe ser una asamblea constituyente. Y una asamblea constituyente se debe de formar respectivamente con parte de la población, se debe emitir a voto de toda la población si se quiere reformar un artículo o la constitución completa. Es por ello de que se denomina que es una constitución rígida, porque lleva demasiados procedimientos para que ésta pueda ser reformada o cambiada. De igual manera, pues vamos a tener de que en las organizaciones, en el caso de nosotros, en la organización y funciones del Estado, pues podemos abarcarnos al artículo 140 de la Constitución Política de la República. En este artículo, al momento de apoyarnos en ella, podemos mencionar de que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano y democrático, representativo. En cuanto a estos aspectos que nos indica el artículo 140, pues podemos mencionar de que nosotros siempre hemos dicho que estamos en democracia. Recordemos de que anteriormente, hacia atrás, a los años de 1985, los gobiernos guatemaltecos eran gobiernos establecidos directamente por militares. Posterior a 1985, ya se comenzó a tener el primer gobierno civil y que en este caso fue de una forma electa democráticamente. Pero resultó que desde esa fecha a hoy por hoy podemos determinar de que se han violentado más derechos de los que se violentaban antes. También nos hace referencia la Constitución Política en su artículo 141 acerca de lo que es la soberanía del Estado. Por ejemplo, acá nos indica en el artículo 141 que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial.
La subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Qué quiere decir esto? En primera parte, la soberanía va a radicar en el pueblo. Quiere decir que el pueblo es el que tiene libertad de elegir. Es soberano para poder elegir, para decidir quiénes van a ser sus gobernantes y quiénes son los que van a manejar el país. Si recordamos, apenas el año pasado, pues tuvimos elecciones acá en Guatemala y es por ello que hoy por hoy el señor Alejandro Yamatei es el presidente de Guatemala y que por su naturaleza, pues con mucha suerte podríamos mencionar, resultó que fue un doctor, ¿verdad? Quien vino a encarar lo que es esta pandemia. Pero esta soberanía pues se radica en el libre albedrío o la libre elección. Cuando nos hablan de que entre los mismos poderes o los mismos organismos no pueden subordinarse uno al otro porque está prohibido, quiere decir de que el legislativo, el organismo legislativo, no puede ir en contra en un 100% de lo que es el organismo ejecutivo y tampoco en contra del organismo judicial. Si nos damos cuenta que hay una pirámide en donde el ejecutivo está basado en la parte superior, el legislativo y el judicial es la base. Pero entre los tres poderes o los tres organismos son los que deciden por Guatemala, son los que determinan qué es lo que se hace o se deja de hacer. Recordemos que en uno de los trabajos que ustedes tuvieron a bien realizar ustedes pudieron determinar cómo era el proceso de una iniciativa de ley. Veíamos por acá de que el legislativo, el judicial o bien el ejecutivo proponía una ley y si era por medio del legislativo se tenían que dar las tres lecturas previas. Estas tres lecturas se tenían que dar para dar a conocer en qué consistía esa iniciativa de ley. Posteriormente se armaba lo que era el articulado de la ley, la reforma o la sanción de las mismas. Cuando ya se tenía la ley establecida, se enviaba o se envía al Ejecutivo para que el Ejecutivo ya sea sancione o vete dicha ley. Recordamos que la sanción es la negativa de dicha ley, es determinar de que no está de acuerdo. Quiere decir, el presidente puede estar en desacuerdo con el organismo legislativo al momento de crear una ley, pero también mencionamos que se encuentra el veto presidencial. Y el veto presidencial, pues recordamos que el veto, pues simple y sencillamente era el decir que estaba de acuerdo, que se podía proceder a que esta ley fuera pronunciada y que entrara en vigencia. De igual manera, pues el aspecto judicial no queda fuera de esto, ya que el judicial también tiene iniciativa de ley y también puede proponer al legislativo para que de esta manera ellos hagan el articulado, hagan la sanción, hagan las lecturas correspondientes y que todo esto lleve a un buen término en una creación de alguna ley o bien una normativa. Vamos a decir que del contenido de los artículos constitucionales transcritos, obtenemos que los mismos se define el sistema de gobierno del Estado de Guatemala, así como también podemos apreciar que se desarrolla la división de los poderes. Y acá viene el personaje Montesquieu. Y Montesquieu es un personaje en el cual se determina la división de los poderes. ¿Por qué razón? Mientras que haya una división de poderes, no se entra a lo que es eh, un estado en donde no hay gobierno, un estado en donde no se encuentra equidad, un estado en donde no se tiene la necesidad de decidir por otros, sino que simple y sencillamente se hace lo que yo digo. Pero Montesquieu hace la división de poderes y es por ello que en este triángulo entre los organismos que se manejan en Guatemala, pues se encuentra dividido el poder. Quiere decir de que el Ejecutivo lo que él diga no precisamente es ley.
Ustedes podrán decir, pero profe, entonces yo podía hacer lo que yo quisiera si el ejecutivo determinaba lo que era un toque de queda. No, no vayamos a confundir esta parte. Recordemos que para poder decretar un toque de queda, venía el ejecutivo, él proponía dicho toque de queda, pero el legislativo tendría que estar de acuerdo para que entonces el toque de queda no puede entrar en función. Y recordemos acá de que tanto legislativo como ejecutivo estaban de acuerdo. Y a la vez entra el aspecto, o bien entra el organismo judicial para hacer valer esa normativa. Es por ello de que los tres organismos o los tres poderes se ponen de acuerdo para que un aspecto se lleve con un buen fin. Posteriormente, de la lectura de la Constitución Política de la República, obtenemos que la parte orgánica de la misma se encuentra contenida a partir del título cuarto que comienza en el artículo 152 con el ejercicio del poder público, hasta el artículo 222 donde se continúa en la organización de los organismos del Estado y sus funciones, principiando con el organismo legislativo, sigue con el organismo ejecutivo y finaliza con el organismo judicial. ¿Por qué se toca acá primero el legislativo en lugar del ejecutivo? Cuando sabemos que el ejecutivo es quien gobierna. Si bien es cierto, el presidente de la República está representando el poder ejecutivo y es quien gobierna el Estado, pero recordemos que el legislativo es quien, como su nombre lo indica, legisla, crea, genera la observancia en norma o en ley. ¿Qué quiere decir esto? La ley se estipula sí y solo sí si el legislativo da a conocer dicha ley. Si él no lee, no entra a conocer dicha ley, no tiene las lecturas correspondientes o no se interesa en una ley, pues definitivamente no se va a dar a conocer. Nosotros hemos podido ver en películas que de hecho así es, que mientras que no haya un diputado de que esté interesado en presentar una iniciativa de ley, pues esta no se da a conocer. Es por ello de que si nosotros queremos hacer una mejora al gobierno, al estado, al municipio, al departamento, debemos de tener un diputado el cual se interese en lo que nosotros necesitamos. Es por ello que hay diputados por lista nacional, hay diputados por departamento, por municipio, etcétera, etcétera. Y esto nos sirve para que ellos nos puedan representar dentro del legislativo. Posteriormente, como apreciamos, la función primordial del Estado a través de sus tres organismos ya relacionados es dirigir la vida y las relaciones de sus habitantes, tanto en el plano nacional como en el internacional. Quiere decir de que ellos nos representan acá dentro de Guatemala, pero también nos representan en forma internacional, ¿verdad? Ustedes han escuchado de que hay diputados que viajan a la ONU para podernos representar, o bien en ocasiones es el mismo presidente el que viaja a organizaciones internacionales para podernos representar y dar como voto internacional lo que Guatemala refiere o lo que Guatemala cree. De consiguiente, pues tenemos que para ellos cuenta con las instituciones necesarias e indispensables que le permiten llenar ese cometido. Es decir, que los mecanismos contenidos en su Carta Magna lo obligan, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos de lo que son las constituciones rígidas. Por ejemplo, tenemos la Constitución de los Estados Unidos. Es una constitución del 17 de septiembre de 1787. Es una constitución rígida. Otra constitución rígida es la Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791.
También tenemos la Constitución de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos hablando de esta constitución, se denomina que también es rígida, por lo que les mencionaba. Para que ésta pueda ser cambiada o reformada, se necesita establecer una asamblea constituyente. Pero luego vamos a tener lo que son las constituciones flexibles. Y dentro de las constituciones flexibles, pues contamos que estas están elaboradas y se reforman a través de las leyes constitucionales por el mismo procedimiento general que se sigue con las leyes ordinarias. Es decir, que impera el principio que una ley posterior deroga a la anterior. ¿Qué quiere decir? Si en una constitución flexible, hoy por hoy, viene un país y genera una nueva constitución, entonces la antigua es derogada. Recordémonos que derogar es eliminar, es hacer que termine su funcionamiento. Algunos ejemplos de la constitución flexible, pues está la constitución inglesa, que conoce un texto único de carácter formal y aparte de ello, también tiene un conjunto de normas consuetudinarias y leyes comunes de naturaleza constitucional. Y estas pues podemos mencionar como la Carta Magna de 1215, la Petition of Right de 1629, el Bill of Rights de 1688 y el Common Law sobre derechos individuales y muchas actas del Parlamento. Todos estos son constituciones inglesas. Recordemos que Inglaterra pues ha tenido una gran variante en cuanto a sus mandatos, sus mandatarios y la Carta Constitucional, ¿verdad? Es por ello de que acá en lo que es Inglaterra sí han habido varias constituciones porque ha sido una forma flexible de poderla ir realizando. Quiere decir acá, imagínense, en el siglo del 1600, estamos hablando de que tuvieron dos constituciones en menos de 100 años, ¿verdad? Acá han habido dos constituciones y se ha estado reformando constantemente. Bien, entonces, estos son los aspectos constitucionales que nosotros podemos mencionar y pues más adelante estaremos viendo otro tipo de aspectos que se generan dentro de las constituciones. Por ejemplo, dentro de la distinción anterior, pues responde a dos modalidades diferentes del ejercicio de la soberanía en el régimen representativo. En el sistema inglés, como se pudo dar cuenta, se encuentran confundidos el poder constituyente y el poder legislativo ordinario. ¿Por qué razón? Porque acá pues los dos quieren gobernar. Y acá está la pugna de quién manda más, ya que en el Parlamento reside permanentemente la soberanía y no está limitada en su actuación legislativa por un orden jurídico. Mientras que en el Parlamento se encuentra simultáneamente en función constituyente y en función legislativa común. En cambio, en el sistema americano, así como en el de Estados Unidos, en el sistema americano y en el nuestro, principalmente acá en Guatemala, hay una separación completa entre el poder legislativo y el poder constituyente, ya que los dos son soberanos para elegir, los dos tienen injerencia en cuanto a las leyes y los dos pueden determinar o hacer comentarios o bien observaciones hacia el otro poder. Esto porque la soberanía está depositada cuando se confeccionan las leyes constitucionales en una asamblea de carácter especial, integrada con mayores requisitos de garantía en la representación de las asambleas que emiten las leyes correspondientes, de donde nace la Constitución con ciertos caracteres formales que no tienen las leyes ordinarias. Si usted se recuerda, en la pirámide de Kelsen, nosotros tenemos las normas constitucionales, que es la Carta Magna, y se encuentra en lo alto de la pirámide, ¿verdad? Como supra, como lo más importante.
Luego ya se tienen las leyes ordinarias. Entonces, quiere decir que las leyes ordinarias son inferiores a la Carta Magna. Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar nuestro tema por este momento acá. Y pues más adelante pues les vamos a seguir comentando y les vamos a seguir instruyendo en cuanto a las diferencias que hay en las constituciones. Pero por favor, les voy a solicitar a ustedes de que vayan a su constitución política y que tengan la lectura de los artículos del 152 al artículo 222 de la misma para poder determinar cómo se establece el poder constitucional y como lo mencionamos acá, acerca de la parte orgánica de la constitución política. Muy bien, jóvenes. Entonces, que tengan un buen día y pues nos vemos, primero Dios, o nos escuchamos en una próxima clase.